De lo colonial en los tomos de Bolivia, su historia. Estudiante Hilarión Girón Rocío Belén, primer año de formación, educación primaria comunitaria vocacional. En esta diapositiva vamos a poder observar cuáles han sido los tomos que se han tomado en cuenta sobre la historia de Bolivia para poder llegar a una reflexión sobre la época colonial de nuestro país. Son 5 los tomos que se han tomado en cuenta y el tema de cada uno de estos lo vamos a ver a grandes rasgos en el transcurso de esta reflexión. Vamos a comenzar con repensar el concepto de lo colonial. El uso del concepto colonial o coloniaje se emplea desde distintas posiciones ideológicas y en contextos distintos, como ser en el ambiente académico, en la escuela, en los libros de historia, en las páginas de periódicos, en los discursos políticos. Esto causa una distorsión de la aproximación objetiva de este concepto o del término de la palabra colonial. También se llega a producir una reificación, lo que quiere decir que sin importar la aplicación de ese concepto en las épocas o dentro de periodos o categorías o quién lo use, si lo utilizan las sociedades, grupos socioculturales, las voces, siempre esta palabra va a tener diferentes conceptos o diferentes sentidos. En sí siempre va a depender, ¿no? Va a depender de quién lo use, cómo se lo aplique este concepto. Vamos a pasar al funcionamiento del Estado colonial. El Estado colonial se basaba en el principio de la dominación. Vamos a comenzar primeramente viendo la dominación espacial. Esta se presenta como un monopolio establecido por la metrópoli sobre el comercio y el control del capital comercial de Lima sobre la región de Potosí y su producción de la plata, siendo Potosí el centro de atracción de los capitales, mercancías y la mano de obra de las zonas agrícolas y ganaderas. La dominación especial se lo puso en práctica en distintos ámbitos. La dominación espacial en el ámbito económico trataba sobre la apropiación de los bienes materiales como los frutos de trabajo, que viene a ser el pago del tributo, y de la mano de obra, que viene a ser la mitad. En el ámbito social se pensó en la dominación reflejada en el acceso de los puestos administrativos, ya que los puestos administrativos se refería a quienes podían mandar, podían ser como un pequeño gobernador dentro de determinados grupos de trabajadores. Bueno, esta dominación, reflejado en el acceso a los puestos administrativos, tenía consigo privilegios, ¿no? Como títulos y reconocimientos. Siempre estos privilegios y los reconocimientos estaban basados en la procedencia étnico-racial o según su pureza de sangre. Y la otra dominación es la dominación simbólica, que esta se expresaba, ¿no?, en el reconocimiento simbólico religioso de la soberanía del rey de España. Todo se basaba en la religión y en la simbología que tenía el rey de España, como ser la lengua, los usos, costumbres, métodos o modos de residencia, fiestas, propaganda y arte religioso. Todo se basaba según a lo que el rey decía o según sus costumbres o todo lo que el rey podía imponer. Una de las preguntas que se ha hecho en lo largo de esta reflexión
ha sido cómo se ha logrado esta dominación a lo largo de los siglos. En este caso estamos hablando del siglo XVI y siglo XVII. Cabe recalcar que la violencia estuvo presente en todas las etapas, pero en particular en la primera y en la segunda, en donde incluyó el periodo de invasión, conquista y guerras civiles. Toda la violencia que había en estas épocas o en estos siglos siempre estaba dirigida o en contra los indígenas, ¿no? Siempre fue hacia ellos. También en esta época colonial se toma muy en cuenta el pacto colonial. El pacto colonial tiene una gran importancia en este tema, debido a que los conquistadores tuvieron que pactar con las élites indígenas para poder llevar su gobierno de manera fácil, por decirlo así, sin tener obstáculos en el camino. Bueno, el pacto colonial se lo conoce como que reflejaba la idea del constante proceso de negociación que tenía lugar entre los diferentes espacios de poder entre la metrópoli y el ámbito local andino. Este pacto colonial se llevó a cabo en los primeros años de conquista. Este pacto se trataba de la transferencia simbólica y material de poderes al rey de España por parte de los incas y los señores étnicos locales a cambio del reconocimiento de sus derechos. Es lo que hablábamos más antes en la dominación espacial en el ámbito social, ¿no? De que estas élites o estos señores podían tener privilegios y reconocimientos solamente por aceptar los términos que el rey podía imponer, en este caso los pactos que podían tener. También podemos hablar de que este pacto empezaron a ser muy necesarios para ambas partes, ya que los primeros no podían gobernar sin pactar. El rey, mejor dicho, el rey o los conquistadores no podían gobernar sin pactar, era primordial, necesario para ellos. Y bueno, los otros debían pactar para sobrevivir. Los que pertenecían a la élite o los señores étnicos locales que había mencionado más antes, recurrían o hacían parte o aceptaban este pacto colonial para ellos poder gozar de privilegios que eran de su conveniencia. Estos pactos se distaban mucho de ser armónicos, no había armonía en sí, solamente se trataba de recibir un beneficio mutuo por ambas partes. Por otro lado, también vamos a hablar sobre la idea de que lo colonial no se entiende como un solo proyecto homogeneizador estatal, sino que existieron 4 proyectos en el ámbito político, social, cultural y económico. Las únicas personas que podían participar en la articulación de estos proyectos era la corona española, la iglesia, los particulares, que en este caso son conocidos como los conquistadores, y las élites indígenas. Son las únicas 4 personas o los únicos 4 estamentos que podían participar de la elaboración de estos proyectos estatales. Bueno, en este proyecto homogeneizador estatal han existido, como dije anteriormente, 4 proyectos. Estaban separados por etapas. En la primera etapa, los 4 proyectos de los 4 estamentos
estaban totalmente entrelazados, ya que comenzaba que el proyecto de la corona consistía en el dominio y la construcción del imperio. Y el de la iglesia buscó convertir a los indios a la nueva fe. Y esto se trataba, ¿no?, de una conversión y una conquista. Y bueno, y por otro lado, los conquistadores o los particulares pactaron con la corona española para poder ejecutar el proyecto del mismo, ¿no? Fue como el brazo ejecutor del proyecto estatal que lo llevó a cabo. Y por último, en el proyecto de los indígenas, este fue un proyecto no homogéneo, ya que por un lado existían las élites incaicas o las élites incas, y por otro lado las élites locales del Collasuyo, quienes tuvieron sus propios proyectos y planes que no coincidían con los proyectos de los incas. Y en la segunda etapa, a partir de 1542, la corona empieza con el establecimiento de un nuevo orden social, el cual comprendía la institución de la administración mediante el sistema de virreinatos, audiencias, corregimientos y real hacienda. Eso cabe decir que ya había un orden o una jerarquía en la administración del Estado. Y bueno, por otro lado tenemos que el proyecto de la iglesia no fue un proyecto homogéneo en esta segunda etapa, debido a que las distintas órdenes religiosas tenían diferentes ideas referente al destino de los indígenas, tenían objetivos propios y sueños que no siempre coincidían con el de la corona española. La corona española no siempre les apoyaba o se podía realizar los proyectos que cada estamento se proponía. Y bueno, en el proyecto de los indígenas seguimos con esa falta de articulación entre ambas partes, entre ambas élites, ya que se sigue viendo la resistencia. Hasta la llegada del Virrey Toledo, seguía habiendo una resistencia inca en la parte Vilcabamba. Y bueno, eso llevó a la posición del régimen de la dominación. En la tercera etapa, en toda la gestión del Virrey Toledo, en sus años de gobierno, que comprendían desde 1569 hasta 1581, viene a surgir el nuevo orden colonial. Gracias a este nuevo orden colonial surge un nuevo mundo indígena, un mundo diferenciado del español. Se empieza a marcar la línea entre el indígena y el español, lo cual viene a ser el germen, por decirlo así, o el punto de partida para que empiece a existir una exclusión y un racismo por parte de los españoles hacia los indígenas. Bueno, también aparte de conocerlo como mundo indígena, se le empezó a conocer como la República de Indios. La sobrevivencia de esta pequeña república se basaba solamente en el aporte de cada uno de ellos, que vendría a ser el tributo y también el trabajo de la mita y otras contribuciones más que podían realizar las propias autoridades de cada región. Y bueno, por otro lado también cabe recalcar de que el virrey Francisco de Toledo, gracias a este surgimiento de la República de Indios, empezó a garantizar el acceso a la tierra a los indios, el reconocimiento de las autoridades tradicionales, la provisión de presencia de los españoles en tierras de los indios y en otras comunidades pertenecientes a los mismos.
Esto fue lo que causó la exclusión y el racismo de los indígenas también, pero también esta parte tiene su lado bueno, ya que gracias a eso, a esa separación de los españoles e indígenas, ha venido, eh, ha venido de bien, porque ha venido a causar de que podamos conservar hasta el día de hoy las culturas indígenas, ¿no? O como dice, la pervivencia del mundo indígena hasta nuestros días, es que no se ha perdido su cultura, sus valores, todas sus características de los mismos. Y bueno, por último, en la cuarta etapa empieza a surgir un nuevo problema, por decirlo así, ya que las élites locales criollas y los españoles o los conquistadores empezaron a conocer una nueva fuerza económica de su sociedad que se basaba en aprovecharse del trabajo de los indios y las élites locales criollas y los españoles gozar de sus privilegios que le otorgaba la corona. También hay que recalcar que las autoridades étnicas que estaban a cargo del cobro del tributo y el reclutamiento de la mano de obra fueron cada vez más presionados por parte del Estado y de los conquistadores o particulares, lo cual llevó a que estas autoridades étnicas sufran mucha violencia. Pero por otra parte, también los mismos han podido llevar actividades económicas exitosas. Siempre han podido mantener un equilibrio entre las presiones del Estado y las oportunidades del mercado. Siempre han sabido aprovechar esas dos partes. Y bueno, también el siglo XVII ha sido considerado el siglo en donde la voz de los oprimidos no se sentía, ya que estos no hablaban por sumisión, ya que ellos estaban oprimidos, o también puede ser que solamente se callaban por la violencia que recibían o simplemente por resignación. Bueno, por otro lado vamos a hablar de la ruptura, de las rupturas. En esta parte no podemos decir que no se puede hablar de una ruptura total y absoluta con el pasado prehispánico, ya que lo colonial se seguía sosteniendo sobre la base de las anteriores estructuras políticas, económicas y sociales de la época prehispánica, por supuesto. ¿Por qué decimos que no existe tal ruptura con el pasado prehispánico? Debido a que seguía existiendo el tributo. El tributo que antes de la llegada del Virrey Toledo o hasta su llegada, las comunidades indígenas aún pagaban su parte de su tributo solamente con productos agrícolas o ganaderos que se producían netamente en la comunidad. Y bueno, ya después de la llegada del Virrey Toledo, él empezó a disponer, ¿no?, de que el tributo se pague solamente en metal. Y bueno, esta disposición obligó a que las comunidades se, se unan, ¿no?, al mercado para así poder obtener dinero para pagar este tributo. Otro, otro es el sistema de la encomienda y repartimiento, que se reestructuró el orden territorial preexistente. Los grupos étnicos fueron una vez más repartidos entre varios encomenderos y las provincias prehispánicas se fragmentaron una vez más. Y es lo mismo que ha pasado en la época colonial, que otra vez se empezaron
a repartir, los grupos de personas y se empezaron a mezclar personas de diferentes comunidades, pero eso no ha tenido mucho impacto. Más bien ha sido de gran ayuda ya que los indígenas han sabido adaptar muy bien a este cambio y han sabido trabajar de manera correcta. Y bueno, por otro lado también tenemos de la conservación o la recuperación de los mitimaes. Y también por otro lado, que no lo puse aquí, está el, el nicho ecológico, que los indígenas han aprovechado, ¿no?, la coyuntura colonial para recomponer el mismo. Por otro lado tenemos la evangelización de los indígenas. Esta se llevó a cabo a partir de la extirpación de la idolatría, el cual reorientó los ceremoniales y los rituales prehispánicos. Ahí quiere decir esto de que estas prácticas se reflejaron, por ejemplo, en la fiesta de Corpus Christi, que se articulaba cabal con el antiguo Inti Raymi, que era una festividad o una fiesta o una tradición, mejor dicho, que realizaban los indígenas. También podemos hablar de la fiesta de Navidad, que también coincidía, ¿no?, con la festividad o con el festejo de Capac Inti Raymi. Y bueno, todo esto ha ayudado mucho a la evangelización de los indígenas. También tenemos por otra parte los nombres prehispánicos de las deidades como Huiracocha, Pachacamac y Tunupa, que aparecían traducidos como Dios, Cristo o unos apóstoles que aún seguían, ¿no?, en pie en esta época. Ahora vamos a hablar de la dinastía de los Habsburgos. Bueno, este pacto colonial que funcionaba en la época colonial también, eh, estaba ligado a la dinastía de los Habsburgos. Este pacto colonial se empezó a romper cuando la nueva dinastía Borbón buscó imponer nuevas formas de gobierno y administración que estaba basado bajo la idea del absolutismo. Las reformas borbónicas implementadas en el siglo XVII empezaron a comprender la imposición de un nuevo sistema homogeneizador de los espacios de población. Todo ese cambio o esta nueva imposición de un nuevo sistema empezó a debilitar los poderes locales y a los españoles, ¿no? A los españoles que se encontraban conquistando a los indígenas. Y bueno, también este cambio o la caída de esta dinastía empezó a traer consigo la eliminación de la presencia criolla en el aparto, en el cargo administrativo. Ya la élite criolla dejó de formar parte, ¿no?, de la administración del país o del estado. Se empezó a eliminar, así que estos dejaron de tener privilegios, gozar de derechos, entre otros más. La ruptura de estos pactos coloniales empezó a provocar acciones de rebelión por parte de los indígenas, debido a que estaban muy insatisfechos con esta nueva forma de gobierno.
Y todo esto porque empezaron a surgir grandes cambios, como por ejemplo que la intromisión de este estado borbónico, los ayllus, empezó a aumentar, ¿no?, la presión fiscal sin reconocer costumbres anteriores, sin saber cómo es que se llevaba a cabo el anterior gobierno. También intentó aumentar el tributo, el pago del tributo. Y bueno, también empezó a imponer, ¿no?, el reparto obligatorio de mercancía. Y también se empezó a desconocer las autoridades étnicas. Empezó a poner personas que no tenían nada que ver con cada comunidad. Pero después de todo este gobierno o imposición de la dinastía de los Borbones, la misma se empezó a debilitar y empezó a caer. Empezó a caer a fines del siglo XVIII. Justamente ese coincidió, ¿no?, con el inicio de las revoluciones atlánticas. La élite criolla, despojada de su poder político, empezó, ¿no?, empezó a pedir soberanía, y que se empieza a convertir ese país en un país despótico. Y bueno, por otro lado también tenemos que el rompimiento político con España no fue una ruptura total, de igual manera con lo que pasaba con la época prehispánica. Las estructuras y relaciones emergidas a lo largo del siglo XIX se sumaron y se rearticularon a las ya existentes. Eso quiere decir que se han tenido pequeños cambios en el siglo XIX, en este nuevo surgimiento de un nuevo sistema político. Aún seguían las mismas políticas de la época pasada, en este caso de la época colonial, pero se han empezado a tener pequeños cambios. Y el siglo XIX dice claramente que no puede pensarse como una clave de continuidad y ruptura, debido a lo ya mencionado anteriormente, de que no hubo ruptura total, ya que solamente se empezó a rearticular aquellas bases. Ahora vamos a hablar de Bolivia, un bachoco del siglo XIX. Aquí nos lleva a repensar en esto, debido a la articulación que ha habido, ¿no?, que se recompuso lo antiguo y lo colonial con lo nuevo y lo moderno liberal. Lo que quiere decir claramente, ¿no?, que se ha reestructurado o que se ha unido, o que no se ha cambiado, mejor dicho, aquellas bases políticas de la época colonial. También vamos a hablar de que empezó a haber soberanía del pueblo constituida por individuos. Todo este nuevo sistema de estructuración venía bajo las ideas individualistas. Empezó también a surgir la emergencia de gremios y sindicatos organizados para la representación de las diferentes comunidades indígenas. Y también se empezó a los territorios, a reconocer los territorios que tenían estas comunidades. Empezaron las comunidades a tener todo el poder, ¿no?, de sus territorios, podían administrarlo, podían elegir sus autoridades de cada una de sus comunidades, hablar de la herencia y de todo eso.